poquito de nuevo Ok, a si le podemos subir un poquito porque estaba un poco bajo al ganso. Si podemos regular el ganso necesitamos ese retorno aquí para nosotros. Bueno, les decía, es un gozo regresar. Ustedes saben que estuvimos en Los Ángeles en la conferencia de pastores la semana que pasó y fue un tiempo importante de aprender, de estar ahí con hermanos que conocemos ya desde hace tiempo, que están en diferentes lugares ministrando como misioneros en otros países y es un tiempo especial cada marzo que tenemos la oportunidad de estar allí en la conferencia de pastores en la iglesia de Grace. Así que no fue un tiempo de vacaciones, sino un tiempo de trabajo, se puede decir así, de estar escuchando y talleres desde el lunes hasta el viernes. Y quería dar una especie de reporte, pero no el día de hoy, sino que quería reservarlo para el día miércoles. Quería traerles una especie de resumen de las cosas que aprendimos allí y lo que estuvimos haciendo también allí. Así que el día miércoles en el estudio bíblico espero hacer eso con ustedes, si me lo permiten. Pero por el día de hoy, yo no me escucho bien. No sé si le pueden subir a este ganso porque no se escucha, o yo no lo escucho bien. Por el día de hoy pueden fijar sus miradas y abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a hacer un paréntesis a Apocalipsis, naturalmente, el día de hoy. Y solo por esta mañana o por este domingo. Y en Lucas, el capítulo 14, vamos a centrarnos en este muy importante pasaje cuando Jesús habla a las multitudes, comenzando desde el versículo 25 en adelante. Y si me permiten leer este pasaje entero para que lo tengan en mente, Lucas capítulo 14, el versículo 25, dice esto: el Señor Jesús, grandes multitudes, nos dice Lucas, iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sé que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y si ustedes se fijan en la lectura que acabamos de tener, hay una frase, una oración o cláusula que se repite 3 veces en todo este pasaje, y es la que aparece por primera vez al final del versículo 26, no puede ser mi discípulo. Al final del versículo 27, no puede ser mi discípulo. Y al final del versículo 33, no puede ser mi discípulo. ¿De qué se trata este pasaje? Es natural y está a la vista de todos. Se trata acerca de lo que constituye ser un verdadero discípulo de Jesús. Esta porción trata acerca de cómo ser salvo. No es otra cosa que cómo ser salvo. Jesús repite 3 veces que ellos no podrían ser sus discípulos si no cumplían con ciertas condiciones. Esto se trata de salvación. Se trata de salvación. Ser discípulo de Jesús es sinónimo de ser salvo. Este es el tema central del pasaje. Y es que para convertirte en discípulo de Jesús necesitas cumplir con algunos requisitos que Él estipula aquí. Y eso es lo que encontramos a lo largo de todo este pasaje. Es la idea de tener una actitud del corazón que debe ser particular y específica, y es lo que Jesús está demandando en este pasaje.
Y esta palabra que aparece, discípulo, no es la primera vez en el Evangelio de Lucas, pero es de lo que se trata todo esto. Es la palabra matheiteis, discípulo, es un aprendiz, es un estudiante, es alguien que sigue a un maestro, es alguien que sigue a un rabino. Esto era natural y era normal en la sociedad judía tener rabinos, y cada rabino tenía sus discípulos. Esta dinámica de estudiantes o de aprendices con sus maestros o rabinos es tan antigua que en la antigua Grecia ya habían maestros y que eran seguidos por las calles de Grecia por sus estudiantes que eran muy jóvenes y aprendían no solamente de sus palabras sino de cómo ellos vivían. Y aquí están los discípulos de Jesús siguiéndole a él, y Jesús se ve en la necesidad entonces de aclarar de qué se trata esto, de qué se trata este movimiento, qué significa ser un discípulo de Jesús. Y la progresión que encontramos en esta palabra es importante porque al inicio vemos del ministerio de Jesús que habían grandes multitudes que le seguían, y Jesús no comunicó estas palabras al comenzar su ministerio, sino que simplemente ministraba la necesidad de todas las multitudes, daba de comer y daba de beber y hacía sanaciones y expulsaba demonios de todas las necesidades que venían de gente de la multitud. Pero conforme pasó el tiempo y nos acercamos al final del ministerio de Jesús, esta misma palabra, matheiteis, discípulo, Jesús comienza a darle un tono diferente. Y Jesús comienza a elevar el estándar de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Estamos en los últimos meses del ministerio de nuestro Señor, mientras Él se dirige a la ciudad de Jerusalén para morir en la cruz. Estamos cerca de su muerte y de su sufrimiento, y en vista de todo esto, Él ve la necesidad ahora, porque la multitud le sigue y continúa detrás de Él. Él tiene la necesidad de aclarar qué es lo que realmente significa ser un discípulo suyo. De tal manera que ya cuando llegamos al libro de los Hechos, se utiliza la palabra discípulos de Jesús como un sinónimo de creyentes, de cristianos. Y esto lo encontramos en la iglesia de Antioquía, en la ciudad de Antioquía. Así que la progresión de esta palabra durante el ministerio de Jesús y hasta llegar al libro de los Hechos es solamente una ascensión. Al inicio, ser un discípulo de Jesús era simplemente los que seguían a Jesús, los que iban detrás de Él. Pero para este punto, al final de su ministerio, hay un estándar más elevado para ser un discípulo de Jesús, y es lo que encontramos en este pasaje. Y ese fue siempre el tema principal de los discursos de Jesús, ya sea con los religiosos o con las multitudes. Ha sido la salvación, fue la principal preocupación de Jesús, la salvación. Y de eso se trata esta porción, es de la salvación. Y de hecho esa es la relación de este pasaje con el anterior. Si alguno de ustedes recuerda, cuando estudiamos el pasaje anterior, esta parábola de la gran cena, el gran banquete que Dios ha preparado para todos los que van a entrar al reino de Dios, esta gran celebración en el tiempo final, en el que lo que yo creo es el banquete del Mesías, del que habla el Antiguo Testamento en Isaías, el banquete de Cristo que va a celebrar con su iglesia y con los salvos en el tiempo del fin. A este gran banquete asistirán solamente los que son llamados. Aquí en el versículo 13, por ejemplo, son llamados los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y de nuevo aparece más adelante en la parábola de la gran cena del gran banquete en el versículo 21. Id por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ellos son los que celebrarían el gran banquete. Esto es salvación. ¿Quiénes serán salvos? Estos, los pobres, mancos, cojos y ciegos. ¿Qué significa esto? No es que los ciegos van a ser salvos literalmente. Lo que está diciendo, lo que está enseñando Jesús es que los que se perciben a sí mismos como insuficientes para asistir a este gran banquete, los que son humillados y los que se humillan delante de Dios, delante del Creador, estos, los que han sido marginados, los que se ven a sí mismos como buenos para nada, estos son los que califican para entrar al reino de Dios y celebrar ese gran banquete. Y cuando llegamos a este nuevo pasaje, aunque Jesús deja de dirigirse a los religiosos, ahora habla a la multitud. Sin embargo, la enseñanza es la misma.
Y él habla aquí acerca de ser un discípulo. Ser un discípulo de Jesús, notan, es sinónimo de ser un cojo, ciego, pobre y manco. Eso es ser un discípulo de Jesús, es la misma enseñanza, es el mismo grupo de personas. No es diferente, la audiencia ha cambiado. Vamos de la escena de estar en una casa con Jesús y con los fariseos y con los escribas y con los super religiosos. Ahora vamos afuera a las calles, ya no con los religiosos, sino con la multitud. Y eso es donde nos encontramos ahora. Y existe una diferencia notable, sin embargo, entre estos dos pasajes, el anterior hasta el versículo 24 y el nuevo que comienza en el versículo 25. Y es que ahora Jesús no solamente que se dirige a la multitud, sino también que esto significa que Él está reanudando su viaje a Jerusalén y está más cerca que nunca. Pero es importante para nosotros entender que Jesús está pronunciando estas palabras, como dice el versículo 25, a grandes multitudes. Jesús nunca vivió bajo la ilusión de recibir la gloria de los hombres, no vivió bajo la ilusión de tener un ministerio grande, y ustedes lo pueden palpar en este pasaje, porque Jesús de hecho está desanimando a la gente a que le siga. Jesús está haciendo casi todo lo posible para que ellos dejen de seguirle. Jesús no ministraba por tener multitudes detrás de Él. La gloria de los hombres no tenía el más mínimo atractivo para nuestro Maestro. Y esto es importante porque eso demuestra que no eran solo los fariseos los que estaban confundidos acerca de su salvación, sino el pueblo en general también. No solamente los religiosos, en otras palabras, para entrar al reino de Dios, para entrar a la salvación por las puertas de la salvación, no es suficiente con evitar el fariseísmo, no es suficiente con no ser un religioso. Puede ser que tu problema no sea el fariseísmo, y eso es bueno porque el fariseísmo es un gran mal debido al nivel de autoengaño. Pero solo para aclarar, no ser un fariseo no basta con ser un buen discípulo de Jesús. Puede ser que seas bueno para evitar ser un fariseo, pero eso no significa que eso te constituya en un discípulo de Jesús. Notan, porque aquí Jesús no le habla a fariseos, sino a la multitud. Y cuando le habla a la multitud, los está tratando como si ellos no fuesen salvos. Y por eso pone estos requisitos tan difíciles y nosotros diríamos imposibles de cumplir. Jesús trata aquí a esta gente como si en realidad ellos no le conociesen a Él. Ellos estaban detrás de Jesús, ellos le seguían, ellos le deseaban, ellos le querían a Jesús. Este es el grupo de personas que en lugar de contradecir a Jesús, en lugar de acecharle, en lugar de perseguirle, querer matarle como los fariseos religiosos, ellos no eran así. La multitud le seguía a Jesús. Y la multitud aplaudía a Jesús y decía amén a sus enseñanzas. Ellos eran eran del grupo de Jesús, pertenecían al movimiento y se identificaban como seguidores de Jesús. ¿Cómo sé eso? Bueno, sabemos eso porque Jesús les dice 3 veces que ellos no podían ser sus discípulos. Ellos no podían ser sus discípulos. Como leímos al final, versículo 26, 27 y versículo 33. ¿Por qué Jesús siente la necesidad de repetirles que ellos no podían ser sus discípulos, sino porque ellos creían que eran sus discípulos, cuando no lo eran? Estos eran los falsos convertidos del primer siglo. Estos eran los que no siendo salvos vienen a sentarse en las bancas de la iglesia, hacen el proceso de membresía y se bautizan. Estos eran los que no siendo salvos ministran y sirven en la iglesia. Se identificaban como Jesús, eran del movimiento, eran del reino de Dios. Y el problema de los falsos convertidos entonces no solo lo encontramos en las sectas religiosas como los fariseos y religiones falsas del día de hoy o sectas del día de hoy, ni siquiera solo encontramos falsos convertidos en iglesias evangélicas superficiales de la prosperidad o carismáticas solamente, sino que este puede ser un problema que está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos.
Al final de todo, religiosos o no religiosos, el corazón humano padece de la misma enfermedad mortal en cada caso. Jeremías nos recuerda, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Todo el corazón humano tiene potencialmente peligro de autoengañarse. Jesús entendía muy bien este problema y esa es la razón por la que Él se da la vuelta en este pasaje mientras la multitud le seguía y Él se dirige a un problema esencial que ellos tenían. En este pasaje entonces vamos de esta escena religiosa de la casa del fariseo, como decía, a las calles con las multitudes. Y Jesús está más cerca de Jerusalén que nunca también, como decía hace un momento. Y estos eran los hombres que buscaban la salvación. Estos no son los enemigos de Jesús, sino los que anhelan la salvación. Y ahora Jesús entonces reanuda su viaje a Jerusalén y su sufrimiento. Todo esto estaba mucho más cerca. Y al ver la gran multitud superficial, la gran multitud emocionada por Él, y Él puede contemplar la realidad de su corazón, puede encontrar la profundidad de su corazón, de los que le seguían. Él debe poner un alto a todo esto. Él debe poner las cartas sobre la mesa y esclarecer lo que implica ser un genuino discípulo de Jesús. Este es el tipo de pasajes que nos llaman a todos a una autoexaminación y hacernos la pregunta si realmente yo soy un discípulo de Jesús o soy uno de los de la multitud. ¿Soy como los 12 discípulos de Jesús, que eran genuinos discípulos de Jesús, o soy como la multitud que se autoidentificaban como discípulos, como creyentes, como cristianos, pero que en realidad no lo eran? Y estas son las mismas palabras que Jesús utilizó en el pasado para hablar a sus discípulos también. Recordamos en Mateo 10, cuando Jesús envió a sus discípulos a la primera misión, a predicar el Evangelio y a hacer sanaciones, encontramos que Jesús les pronunció exactamente las mismas palabras. Él dice en el versículo 37 a sus discípulos: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Estas son las palabras de Jesús a sus discípulos, pero para sus discípulos estas palabras debían ser una fuente de ánimo, porque ellos estaban siendo enviados a predicar a los judíos inconversos. Y ellos debían entender el costo de ser un discípulo. Ellos estaban a punto de sufrir esto que Jesús describe aquí: la separación de familiares, la separación de relaciones, al punto de incluso llegar a peligrar su propia vida. Ellos estaban a punto de experimentar todo esto y Jesús les aclara: esto es lo que cuesta ser un discípulo mío. Pero noten, cuando Jesús pronuncia estas mismas palabras en Lucas 14 a la multitud, estamos en una escena diferente. Jesús está más cerca de Jerusalén y Jesús no habla a sus discípulos genuinos, sino que habla a las multitudes. Para sus discípulos esto debía ser una fuente de ánimo, para las multitudes esto debía ser una advertencia. Es casi una amenaza lo que encontramos en Lucas 14. Antes de entrar a este movimiento, cuenten el costo, porque el costo no es bajo. La salvación es gratis. A veces se usa la palabra gratis, no me gusta mucho esa palabra, pero la salvación la da Dios, no nosotros. En ese sentido es un don de Dios, pero el costo de la salvación es todo. Lo cuesta todo. ¿Qué va a costar? Va a costarte tus relaciones, enseña Jesús aquí. Va a costarte tu vida. Va a costarte tu destino, tus posesiones, todo. Él lo demanda todo. Esta es la gran enseñanza, esta es la gran diferencia que encontramos entre este pasaje y el de Mateo 10. No es una renuncia sentimental y esporádica a las cosas de este mundo, sino una renuncia real y continua, porque los verbos son continuos. Dice Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece, presente,
El versículo 27, y el que no lleva presente. Otra vez, y el versículo 33, y cualquiera de vosotros que no renuncia presente. Es decir, en otras palabras, que para ser un discípulo de Jesús no es que solamente en el pasado llenamos una tarjeta, hicimos una oración y nos comprometimos vocalmente con Jesús, y como algunos hacen ridículamente, queman algunos objetos allí en estos famosos campamentos de evangélicos que hacen, para comprometerse más con Jesús y con el reino y con el cristianismo. Jesús no está hablando de estos eventos superficiales. Él está hablando de una acción continua que debemos hacer todo el tiempo, de una renuncia continua. Esta es la característica de todo verdadero creyente. No es solamente el inicio radical de un impío para convertirse en un cristiano. Él está estableciendo, esta es la forma natural en la que un verdadero discípulo mío vive. Es el día de mi regreso. Y entonces un verdadero discípulo, dice Jesús, va a vivir aborreciendo a su padre, madre, mujer, hijos, dice el versículo 26, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida. Un verdadero discípulo mío, dice, va a vivir llevando su cruz. Y un verdadero discípulo mío va a vivir renunciando a todo lo que posee. Jesús toca los puntos de la vida cristiana que más duelen: las relaciones sociales, las relaciones familiares, la vida de uno, los deseos de uno, los anhelos de uno, el propio destino de uno. Y por último, incluso habla acerca de las posesiones de uno. ¿Acaso esto no resume los 3 o 4 ídolos que todo corazón humano tiene y que le impide venir a Jesús? Y Jesús no está haciendo otra cosa que decir a la multitud: desháganse de estos ídolos, porque ellos no pueden competir conmigo. Esto es lo que está diciendo esencialmente aquí. Ahora, Jesús, es interesante para mí notar que Él se dirigió a la multitud no en muchas ocasiones, y por lo menos en el Evangelio de Lucas solo 2 veces, y la primera, esta es la segunda, y la primera en la que se dirigió a la multitud está en el capítulo 11, algo que nosotros ya estudiamos, y las palabras no fueron nada bonitas en esa ocasión tampoco, porque Él les dijo en Lucas 11:29, y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal de Jonás. Y compara a esta generación con personajes que no eran creyentes, como la reina del sur y como los hombres de Nínive, que llegaron al conocimiento de Dios, pero ellos no. Esa es la primera referencia directa de Jesús hablándole a la multitud. Y la segunda la tenemos en nuestro pasaje en Lucas 14. De nuevo, palabras duras de Jesús para la multitud. Y nosotros podemos entender bien, porque si hemos seguido el patrón de Lucas en los capítulos anteriores, hemos terminado especialmente con el capítulo 13, en el que al final Jesús declara oficialmente el abandono divino de la nación de Israel, temporalmente para nosotros. Pero este es un abandono divino en el que Jesús dice en el versículo 35 del capítulo 13: aquí vuestra casa os es dejada desierta, y no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Esta casa es la nación de Israel, representada por la ciudad de Jerusalén, representada por los líderes religiosos que decidieron rechazar a Jesús definitivamente. Jesús dice: esta casa es abandonada. Israel, esa generación, estaba perdida como nación. Y por eso llegamos al capítulo 14 y lo que hemos estudiado hasta ahora en las parábolas del capítulo 14, cuando Jesús está en la cena con estos fariseos, no es otra cosa también que afirmar cómo ellos, los religiosos, están fuera del reino. Están fuera del reino. Los que esperaban entrar al reino, Jesús dice, estarán fuera, y los que no esperaban entrar en el reino estarán adentro. Y eso nos lleva a nuestro pasaje. Ahora Jesús hablándole a todas las multitudes, y de nuevo con palabras duras. Lo que el texto no dice es importante, porque
Si nosotros pensamos Jesús está haciendo una especie de invitación para la salvación aquí a las personas, Él anhela la salvación de esta gente, nosotros reconocemos que no aparece la palabra arrepentimiento en este pasaje. No aparece la palabra justificación o nuevo nacimiento. No aparecen muchos términos que nosotros utilizaríamos en un contexto evangelístico si queremos que alguien sea salvo. Eso no es lo que hace Jesús. Él utiliza otras referencias, porque debemos reconocer ningún pasaje de la Escritura tiene todos los términos relacionados a la salvación. Cuando los tomamos en conjunto podemos hacer una teología completa sobre la salvación, pero términos como justificación, regeneración, nuevo nacimiento, salvación, conversión, etc., no aparecen aquí, como en muchos otros pasajes relacionados a la salvación o pasajes evangelísticos. ¿Pero por qué no aparecen aquí? Porque la intención de Jesús es lidiar con el corazón de estas multitudes. Él quiere lidiar con el corazón de estas multitudes. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer amenazando o advirtiendo que ellos no podrán ser sus discípulos si no renuncian a lo que más aman. Si no renuncian a lo que más aman. Y estas debieran ser palabras duras para ellos. Sabemos en Juan 6, cuando Jesús utilizó palabras semejantes para con la multitud, en Juan 6 nos dice Juan que al oír estas palabras, muchos, y utiliza la palabra matheteis, discípulos, muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Muchos le abandonaron al oír sus palabras. Ellos en verdad tenían un excelente doctor delante que les estaba indicando su verdadero problema y el único remedio. Pero después de rechazarle, uno se pregunta si ellos entendieron las palabras de Jesús, si ellos hicieron oído a la advertencia que Jesús les dice en este pasaje de Lucas 14, si en verdad entendieron lo que significaba ser un discípulo y si en verdad renunciaron a todo por causa de Él. Y creo que la respuesta la tenemos en el mismo Evangelio de Lucas, porque en el capítulo 19, aquí encontramos a una multitud que le venía siguiendo en su viaje a Jerusalén. Muchos piensan que Jesús ya estaba en Perea, muy cerca de Jerusalén. Y si aquí aparece una gran multitud en el capítulo 14, no debe ser diferente a la multitud que aparece en el capítulo 19. Y cuando Jesús ya estaba a punto de entrar en Jerusalén, y cuando estaba entrando, dice el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Quiénes dijeron esto? No eran los 12, probablemente ellos se unieron, pero esta era la multitud. Esta era la multitud. Y nosotros sabemos que después de este evento, más tarde en la ciudad de Jerusalén, la misma multitud gritaba ante Pilato la crucifixión y pedían la crucifixión de Jesús. Y esa es la razón por la que le seguían entonces. Ellos pensaban que la gloria llegaría con Jesús entrando a Jerusalén. La multitud sabía que Él se dirigía a Jerusalén. Y durante ese largo viaje estuvieron con Él. En su perspectiva, este era el Mesías que sería coronado. Y este Mesías sería coronado como rey y gobernaría de mar a mar sobre todo el mundo. Ellos amaban la gloria, querían esa gloria. Ellos amaban el materialismo. Sabemos que amaban el materialismo también. ¿Por qué? Porque en Juan 6, cuando Jesús les dio de comer y les dio de beber, Jesús mismo les dijo estas palabras. En el versículo 25 dice, Juan 6, 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Eran materialistas.
Y este es el pasaje a que Jesús nos introduce. Entonces Jesús hablando de una multitud superficial. Jesús hablando de una multitud emocionada por Él. Emocionada por el movimiento de Jesús. Emocionada por los discípulos, por el número, por la fama, por el materialismo, por todo lo que Jesús podía hacer y por todas sus señales. Pero ¿saben qué? Jesús sabía mejor. Y Él sabía que no había compromiso, no había entrega total. No había una lealtad superior hacia Él. No había una prioridad absoluta hacia Él. Él venía a ser un dictador divino en sus corazones. Y si alguien no quiere aceptarle como un dictador divino en el corazón, entonces no estás aceptando al verdadero Jesús. Él se convierte en tu dictador. Estoy consciente de que es una palabra negativa, pero si es un dictador perfecto y va a hacer todo lo mejor para ti, este es un dictador al que le debemos dar la bienvenida, pero es lo que Él está diciendo esencialmente aquí a la multitud: yo vengo como un dictador. Y si no me aceptan como un dictador, entonces no pueden ser mis discípulos. Importantes palabras de Jesús. Ahora noten el versículo 25, aunque lo hemos repasado medianamente, pero dice: grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo. Él se giró, Él se tornó una vuelta de 180 grados, una vuelta física. Y esto implica que Él va a decir algo importante, como Lucas lo ha hecho en otros pasajes donde se usa el mismo verbo. Jesús dándose la vuelta va a decir algo importante en el capítulo 7, capítulo 9, el capítulo 22. Él se da la vuelta para decir algo importante. ¿Y qué es lo que va a decir? Bueno, en primer lugar, lo que encontramos en el versículo 26. Son palabras radicales, son palabras fuertes. Esta es una demanda imponente para el discipulado de Jesús y no hay otra forma de hallar para entrar a su pastoreo que este de aquí. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ir al cielo? Esto es lo que Jesús dice que debes hacer. No es salvación por obras, pero estos son los requisitos. Y en primer lugar, Jesús dice: renuncia a tus relaciones. Renuncia a tus relaciones. Noten el versículo 26. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece, podríamos decir, y no odia a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Observen la frase inicial del versículo 26 que se repite en el 27. Si alguno viene a mí. Si alguno viene a mí. Jesús no dijo si alguno quiere ir al cielo, o si alguno quiere ser salvo, o si alguno quiere entrar al reino, o si alguno quiere nacer de nuevo. No. Si alguno viene a mí. Uno tendría que estar loco para decir eso o ser Dios de verdad. Porque la manera en la que Jesús habla aquí es que habla con un carácter y un peso tremendamente divino. Categóricamente Él está poniendo el hecho de venir a Él como sinónimo de ir al cielo. Venir a Él es sinónimo de ir al cielo. Eso es lo que Él dice aquí. Él está diciendo: si alguno viene a mí y no me pone por encima de todo lo creado, no puede ser mi discípulo. Y lo que Jesús hace aquí es presentar las condiciones que uno debe conocer antes de venir a Él. Pero uno debe venir a Él. Es una persona a la que hay que ir. Las implicaciones de estas palabras son importantes porque nos dicen que Jesús no representaba una filosofía a la que todos debían seguir, no representaba una idea superior. Él no representaba a un grupo religioso o una secta judía o estas ideas filosóficas a las que todos deben seguir. Lo que diferencia a Jesús de Mahoma, lo que diferencia a Jesús de Buda, de Zoroastro, de Sócrates y de Krishna es que todos estos personajes religiosos presentaron al mundo una idea superior que hay que seguir. Ellos aparecieron en la escena mundial y dijeron: esta es mi idea, y yo creo que esta es la idea que hay que seguir para anhelar un futuro mejor, el cielo o la liberación del sufrimiento, y todos debemos seguir esta idea o esta filosofía.
Ese es el resumen de las religiones. Por ejemplo, Mahoma, ¿qué enseñó? Mahoma enseñó que hay que profesar lo siguiente: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Esa es la confesión del Islam. Y él dijo, hay que orar 5 veces al día mirando la Meca y hay que hacer una oración comunitaria cada viernes en la mezquita. Si haces estas cosas, puedes ir al cielo. Hay que hacer esto y seguir esta idea. Buda fue algo muy similar. Buda enseñó la liberación del sufrimiento, que se llama el nirvana, y el camino hacia esa liberación, que consiste en ¿qué? En acciones éticas. Acciones éticas. La meditación y una vida de sabiduría. Esta es la idea de Buda. Y si sigues esta idea, podrás entrar al cielo, un futuro mejor. Zoroastro, algo similar. Su idea se resume en buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Esta es su idea. Si haces esto, puedes ir al cielo. Y el filósofo griego Sócrates enseñó que la vida se trata de comprender objetivamente los conceptos de justicia, amor y virtud y el conocimiento de uno mismo. Y si haces esto, puedes anhelar un futuro mejor. Todos sin excepción apuntan a una idea externa que hay que seguir. Jesús dijo, el que viene a mí, el que viene a mí. Buda no dijo eso, Mahoma no dijo eso, Krishna no pudo decir esto. Jesús dijo, el que viene a mí. Noten, él se estaba posicionando como la fuente de la salvación, como una persona divina. Notan el peso de estas palabras. Jesús, siendo hombre, habla como un ser divino porque lo es. Todos estos personajes religiosos no podían hablar de esta manera de sí mismos. Por lo menos tuvieron la decencia. Por lo menos tuvieron la decencia de no hablar como dioses. Pero ellos presentaron una idea para llegar a la salvación, un camino, una forma de vida para llegar a la salvación. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Muy diferente. Él dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el primero y el último. A Tomás Jesús le dijo, si me has visto a mí, ¿has visto a quién? Al Padre. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. Beban de mí, coman de mí, dijo Jesús. Él es el principio y el final de la salvación. Estas son palabras de un ser divino. Así que cuando Él está diciendo esto a las multitudes, está declarando su divinidad. Él está diciendo, si alguno viene a mí. No una idea filosófica, no una religión, a mí, una persona. La salvación, el cristianismo está fundamentado en una persona. Y esta persona es Cristo y en su obra. Ahora, noten que estas condiciones son para todos y son universales. Él dijo, si alguno. Si alguno. Esto es para todo el mundo, es igual para los que están lejos como para los que están cerca. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que no importa a qué te dediques en esta vida, o cuál sea tu profesión, si eres alguien importante o desconocido, si eres alguien famoso o marginado, si eres rico o pobre, si eres popular o impopular, con amigos o sin amigos, estas son las condiciones para ti y para todo el mundo si quieres ser un discípulo de Jesús, si quieres ser salvo. ¿Cuáles son las condiciones para ti? No importa qué tipo de persona seas, tienes que estar dispuesto a odiar a tu padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y también tu propia vida. Tienes que estar dispuesto a tomar tu cruz y a renunciar a todo lo que posees si quieres ser salvo. Y bajo esas estipulaciones nos hacemos la pregunta, ¿soy yo un verdadero discípulo de Jesús? ¿Soy yo un verdadero discípulo de Jesús? No es, en otras palabras, para cristianos comprometidos o radicales. Esta idea de abandonar a familiares, de tomar la cruz y renunciar a las posesiones no es un pasaje escrito para pastores o misioneros. Es para todo cristiano, para cualquiera que desee entrar al cielo y evitar el infierno. Es para cualquiera. La voz ya se me está gastando por culpa de estos micrófonos, así que a ver si llego hasta el final.
Estas son las demandas que Jesús presenta aquí. Si uno es discípulo de Jesús, si eres salvo, es porque has estado y estás dispuesto a hacer esto. Todas las demandas, notan que van precedidas por el negativo. Jesús habla de forma negativa aquí. Él dice, si uno viene a mí y no aborrece, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncia, versículo 33, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Todos van precedidos por esta partícula negativa. Es negativo. ¿Por qué? Porque no es tanto una invitación, aunque es una invitación en un sentido, no es tanto una invitación, es una repulsión. Jesús no les está tanto invitando a entrar, sino a salir. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que estaban dentro. Ellos se veían y se autoidentificaban como ya discípulos de Jesús. Y lo que dice aquí Jesús de manera negativa es que tienen que entender que ellos no eran del grupo. Esta multitud ya está familiarizada con las instrucciones de Jesús, pero seguían sin adherirse a Él, eran superficiales, amaban sus estómagos, amaban sus bolsillos y amaban la gloria de los hombres. Ellos no entendían, todavía no entendían. Por eso Jesús no necesita hacerles una invitación, sino necesita amenazarlos. Él necesita amenazarlos, pero dentro de la amenaza y la advertencia hay una invitación. Claro que hay una invitación. Este es un pasaje en un sentido evangelístico, pero es un evangelismo diferente. Esta es la manera como evangelizas a cristianos nominales. Esta es la manera como evangelizas a los que se dicen ser cristianos y no lo son. Esta es una manera de evangelizar a la iglesia contemporánea, donde hay gente que no ha sido transformada. Y entonces, la primera referencia es a las relaciones familiares, las relaciones más íntimas que una persona pueda tener. Y Jesús dice, si no estás dispuesto a abandonar eso, no puedes ser mi discípulo. Y la palabra que utiliza, el verbo que utiliza ahí, que se traduce como aborrece, versículo 26, es la palabra miseo, que generalmente se usa en el Antiguo y Nuevo Testamento para odiar. Odiar. Esto es lo que Jesús mismo prohibió, lo que el Antiguo Testamento prohíbe, odiar a otras personas, incluso odiar a enemigos. Esta es una prohibición en la Escritura. Y claro, uno tiene que hacerse la pregunta, este pasaje nos confronta con otros principios y enseñanzas de la Biblia, porque la Biblia nos enseña el mismo Jesús a amar, incluso amar a nuestros enemigos. En Éxodo, Jesús enseña a amar y honrar a nuestros padres. Pablo lo enseña en Efesios 5. Pero aquí Jesús dice algo diferente. Es todo lo contrario. Él dice, si no aborreces, si no odias a tu padre y tu madre y tu mujer y tus hijos y tus hermanos y tus hermanas y también tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? ¿Hay una colisión de principios? No, claro que no. No hay una colisión de principios. Solo debemos tener la hermenéutica correcta y entender lo que Él realmente está diciendo aquí. Y yo creo que una manera de entender esto es yendo a otros pasajes donde aparece la misma palabra de odiar, y creo que lo entendemos mejor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que es una palabra hebrea, pero es la palabra hebrea que se utiliza también para odio. En Génesis aparece en el capítulo 29, en el Antiguo Testamento había poligamia, los hombres se casaban con más de una mujer. Dios no permitió esto, pero fue misericordioso durante ese tiempo con los patriarcas. Es un pecado, siempre ha sido un pecado y trae problemas. Pero aquí está Jacob, que era un polígamo y tenía más de una esposa. Y algunos dicen si con una es ya problemático. No sé cómo hacían los patriarcas con dos. Y las esposas pueden decir lo mismo de los esposos, si con uno es demasiado, ¿cómo será con 2 o 3? Y en Génesis 29 dice, versículo 30, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Dice, aquí está Jacob, el versículo 31, dice, y vio Jehová, claro, porque Jacob estaba casado con Lea y con Raquel, pero Jacob amaba más a Raquel que a Lea.
Y dice el versículo 31, vio Jehová que Lea era menospreciada. Esa palabra allí, menospreciada, es odio en hebreo. Lea era odiada. Por tanto, Dios se dio cuenta de esto y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Por quién era odiada? Dice el texto, por Jacob, porque el versículo 30 nos dice que se llegó también Jacob a Raquel y la amó. Jacob amó a Raquel más que a Lea. Y el versículo 31 nos dice que Lea era odiada. ¿Qué significa esto? ¿Notan? Yo creo que el versículo 31 hay que interpretarlo según el versículo 30. Y no es la idea de que Jacob tenía sentimientos negativos de odio y de rencor hacia Lea. No es lo que el texto está diciendo, aunque utiliza la palabra fuerte de odio, menospreciar. Pero lo que dice el texto es que el amor de Jacob hacia Raquel era de tal magnitud, era tan superior al que él tenía por Lea, que parecía que él odiaba a Lea por el amor que él tenía hacia Raquel. Pero no era un odio, porque Lea era protegida por Jacob, Lea era cuidada por Jacob, Jacob proveía las cosas que Lea necesitaba, eso era un amor. Pero su amor por Raquel era mucho mayor que el de Lea. Y eso hacía ver en apariencia que él había tenido algún odio hacia Lea. En Deuteronomio, el capítulo 21, dice el versículo 15 también, Deuteronomio 21, 15, esto es en la ley mosaica. Dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra vez aborrecida, odiada. Uno se pregunta, ¿cómo la ley de Moisés puede reconocer esto como si nada, que uno tenga una esposa a la que ama y la otra a la que odia? ¿Acaso eso no está mal? ¿Acaso eso no es pecado? Bueno, para comenzar no debían tener dos esposas. Pero aparte de eso, claro que la Biblia no está condonando la idea de que uno podía odiar a una y amar a otra. Pero ¿cuál es la idea aquí? De nuevo, es la idea de comparación. Es que uno siempre va a amar más a una de tal manera que la otra parece como que si estuviese siendo odiada, aunque no es odiada, pero simplemente no recibe el mismo cariño, la misma atención y el mismo fervor y amor que la que sí es amada. Y en comparación parece que fuese un odio, aunque no lo es literalmente. Y yo pienso que eso es lo que Jesús está diciendo aquí cuando entramos de nuevo a Lucas 14. Si alguno viene a mí y dice y no odia a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Es usado en este sentido. Algunos rabinos incluso pensaban que estas referencias podían interpretarse como un amor menor. Un amor menor. Y es lo que Jesús está diciendo aquí, que no es la primera vez. En Mateo 6, por ejemplo, dice en Mateo 6, el versículo 24, nos encontramos con este versículo, dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es natural. Un esclavo no podía servir a dos amos y amar y servir de la misma manera, con la misma intensidad, con el mismo amor a los dos. Era imposible. Tenía que inclinarse más hacia uno que hacia el otro. En Lucas capítulo 16, creo que es el versículo 13, de nuevo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Este es el mismo principio. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En Juan, el capítulo 12, dice allí el versículo 25, Juan 12, 25, el que ama su vida, Jesús dice, la perderá, y el que aborrece, el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y por último, también el apóstol Pablo, encontramos una referencia similar en Romanos, el capítulo 9, el versículo 13, dice lo siguiente, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué significa eso? Que de antemano Dios decidió
independiente, libre y soberanamente decidió, antes de crearlo, él decidió odiar a Esaú? No, no creo que es lo que significa esto. Y soy calvinista. Pero no creo que es lo que dice el texto. El texto simplemente está diciendo que él decidió libre y soberanamente de antemano depositar su amor sobre Jacob, de tal manera que no lo hizo sobre Esaú. Y ese amor de Dios sobre Jacob es tan grande y es tan único que pareciera que él odiara a Esaú porque no lo escogió para ser el depositario de ese mismo amor. Pareciera un odio, aunque no lo es, porque no es el mismo trato. Hay una gran diferencia entre los dos. Una diferencia de amor intenso hacia Jacob, pero no hacia Esaú. Y eso es lo que pienso está diciendo el texto. Así que no es un odio activo, eso es claro. No es una orden de odiar a nuestros familiares así nomás. No es lo que está diciendo Jesús aquí. Eso sería contradecir todos los principios bíblicos. Y nuestro Señor mismo es un ejemplo de esto. ¿Se acuerdan lo que él hizo con su propia madre cuando estaba colgado en la cruz? Le dijo a Juan, he ahí tu madre. Y a su madre le dijo, he ahí tu hijo. Y el texto nos dice que desde ese momento en adelante los dos vivieron juntos y Juan cuidó a su madre María. Jesús estaba preocupado por el sostenimiento de su madre, que era viuda con hijos ya mayores, necesitaba alguien que le cuide, y le dio a Juan, el discípulo, como un hijo postizo. Él se preocupó y honró a su madre. Así que él no está hablando aquí de un odio a los familiares literalmente. Esto es, como diríamos, una figura literaria de hipérbole, una exageración. El odio aquí es general, no es algo personal, es un sentimiento de separación que viene de lo más profundo del corazón, de tal manera que las relaciones del mundo no son el hogar y el descanso del corazón del creyente. Esto es evidente porque al final del versículo 26 Jesús añade, y aún también el que no odia su propia vida, aún también su propia vida. Este odio no solamente es consistente con el discipulado de Jesús, este odio es absolutamente necesario para ser discípulo de Jesús. Y lo que él está diciendo aquí es que si en algún momento, para ponerlo en términos muy prácticos, si una joven está viviendo con un joven sin casarse y están viviendo en fornicación, y a la joven se le presenta el evangelio, y tú le predicas el evangelio a esta joven, sabiendo que ella está en pecado, ¿qué es lo que debes decirle a ella? ¿Qué es lo que debes decirle a ella? Aparte de explicarle de qué se trata el evangelio y cómo ser salva, ¿qué es lo que tienes que decirle específicamente para que entienda de qué se trata la salvación? Para que entienda lo que Jesús ha enseñado aquí, que el camino a la salvación no es ancho, es estrecho. La puerta no es ancha, es estrecha. Es difícil llegar a la salvación. Es difícil porque demanda renuncia. Y lo que hay que decirle a esta mujer es, tienes que abandonar esa relación. Si quieres convertirte en discípulo de Jesús, abandona a esa persona. Si en algún momento es un padre, si en algún momento es una madre, es un hijo, una hija, a veces incluso hasta una pareja que impide a un individuo de llegar a Cristo, a la salvación, el individuo, lo que dice Jesús, debe estar dispuesto a abandonar esa relación, por más íntima que sea, por causa de llegar a Cristo. Esta es la renuncia de la que él está hablando aquí. Y eso lo podemos notar en contextos diferentes al nuestro, cuando en países musulmanes, por ejemplo, un hijo se convierte al cristianismo, no tiene otra opción que abandonar a sus padres, porque los padres no pueden aceptar a un hijo cristiano, y tiene que haber un abandono, tiene que haber una renuncia, y este joven o esta joven tienen que estar dispuestos a vivir probablemente pensando, nunca más veré a mi padre, nunca más veré a mi madre, pero estoy dispuesto a hacerlo porque sé que esto implica la salvación. Tengo que estar dispuesto a renunciar a todo, dice Jesús, incluso a tus relaciones más íntimas. Y él termina con esta referencia, incluso también tu propia vida, tu propia vida.
No es la idea de ascetismo, castigarse uno mismo, pero es la idea de dejar a un lado todas las aspiraciones y todos los deseos egoístas que uno tiene. Eso es lo que significa ser un discípulo de Jesús. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a renunciar a tus relaciones y estás dispuesto a renunciar a ti mismo? A ti mismo, a tus deseos egoístas, a tu orgullo, a tus aspiraciones, a tus anhelos y tus sueños. ¿Estás dispuesto a hacer esto? Entonces puedes ser un discípulo de Jesús. Pero Él no está dispuesto a competir con nadie, ni con nada en nuestro corazón. Como decía, Él viene a gobernar como rey, Él viene a convertirse en el dictador de nuestro corazón. Y no va a permitir que una persona, que un objeto, ni siquiera nosotros mismos, ni nuestros anhelos, se conviertan en una competencia para Él. ¿Notan? Este enfoque de presentar la salvación es tan diferente a lo que escuchamos en la iglesia evangélica contemporánea, en la que se ve a Jesús simplemente como añadiendo algo más al carrito de compras que uno hace cuando va comprando ya sea online, en internet, o cuando uno va en comisariato. Solo añades cosas a tu vida, añades a Jesús y algo de cultura evangélica, algunas palabras, algunas prácticas evangélicas, y ya estás, ya te sientes cómodo en la religión de Jesús. Y Jesús dice, no, si no has renunciado a todo, no eres mi discípulo todavía. ¿A qué has renunciado? Dice Él, y Él termina en el versículo 27, antes de llegar a las ilustraciones que no vamos a cubrir, pero el versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No es solo renunciar a las relaciones, no es solo renunciar a la propia vida de uno, es renunciar al destino de uno, al propio destino. Yo me pregunto, y estaba investigando un poco, ¿cuántas personas ancianas eran crucificadas por el Imperio Romano? ¿Cuántas personas ancianas o viejas eran crucificadas por el Imperio Romano? Y uno puede pensar en términos prácticos, esto debe haber sido algo muy, muy escaso, porque ser crucificado implicaba cargar la cruz. Uno mismo tenía que cargar la cruz, como lo hizo Jesús, y caminar con ese tremendo peso, y un anciano habría sido incapacitado de hacerlo. Y después pensé, hubo un caso en la Biblia de alguien que fue crucificado siendo un anciano. No lo encontramos en la Biblia, pero es una referencia indirecta, y fue el mismo apóstol Pedro. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro al final del Evangelio de Juan? Al final de tus días, dice, extenderás tus manos y te llevarán a donde no quieras, hablando de su muerte. Y la tradición nos dice que Pedro murió crucificado, que él murió crucificado. Quizá Pedro fue una de las pocas excepciones de gente vieja o anciana siendo crucificada, pero la mayoría de los que eran crucificados eran adultos o jóvenes y gente, esclavos y naturalmente criminales, no ciudadanos romanos por lo general. Jesús tenía 33 años aproximadamente cuando fue crucificado, un hombre joven, todavía podía cargar con su cruz. Pero ¿por qué digo esto? Porque la cruz, la idea de la cruz implica muerte, es muerte segura, pero no solo muerte, es la idea de destino, ¿no? Porque nadie elige la cruz. Porque el hecho de llevar una cruz implica que estás yendo a un lugar donde tú no quieres ir, donde alguien te está llevando forzosamente a un destino al que tú no quieres ir. Eso es lo que implica llevar la cruz de uno. Nadie por sí mismo elegiría llevar la cruz y ser crucificado de manera tan despiadada como hacían los romanos. La cruz, Jesús aquí menciona esto porque uno también debe estar dispuesto a renunciar a su destino. Yo puedo tener mis planes para mis destinos, para mi familia, pero Jesús dice, aún eso me pertenece a mí. Si mañana te llega la hora de la cruz, vas a tener que cambiar de dirección, dirigirte a un lugar diferente, donde vas a ser martirizado o crucificado. Debes estar dispuesto a hacer eso por mí. Una renuncia de relaciones, una renuncia a tu propia vida, una renuncia a tu propio destino. Estas son palabras fuertes de Jesús. Y el llamado no es a un cristianismo radical, el llamado simplemente es a un cristianismo. Así se deben ver todos los cristianos, no solo los misioneros o los supercristianos. Esto es para todos los que quieren ser salvos. Pero ¿cuál es
¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa? Noten, leo aquí Marcos 10, 28, dice, Pedro comenzó a decirle a Jesús en Marcos 10, 28, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Jesús. Y Jesús respondió y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mucho de lo que cristianos han renunciado y han perdido en esta vida será recompensado en la vida futura. Y nuestra perspectiva del cielo es muy importante para entender esto. Porque en verdad yo creo que si uno ha perdido familiares aquí por causa de Cristo, en el cielo Dios proveerá esos familiares y mejores relaciones que las que hemos perdido aquí en la tierra. Si hemos perdido posesiones aquí en la tierra por causa de Cristo, por renunciar por Él, en el servicio a Él, en el cielo Él va a proveer esas posesiones materiales y físicas en mucha más abundancia y por el resto de la eternidad. Eso es lo que me dice mi perspectiva del cielo. Y es lo que Jesús dice aquí. Así que el camino a la salvación en verdad es duro. La puerta en verdad es pequeña y el camino es estrecho. Y hay que estar dispuesto a renunciar a todo. Sin embargo, el privilegio de recibir la recompensa es mucho mayor. Es mucho mayor. Y vamos a dejar para las siguientes semanas 2 ilustraciones que Jesús utiliza en este capítulo 14 de Lucas. Interesantes ilustraciones acerca de lo que significa ser un discípulo de Él. Pero vamos a terminar hasta aquí. Vamos a hacer una oración para despedirnos esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por un pasaje tan importante que nos llama a la autorreflexión y no solo a recordar nuestro pasado, sino presente y entender cómo estamos viviendo por la causa de tu reino, por la causa de Cristo. Pedimos, Señor, que sea entre nosotros personas, individuos que aún no han llegado a la salvación, que no son discípulos de Jesús, que tú les convenzas de su pecado y que les traigas el arrepentimiento y que entiendan su necesidad de abandono, de renuncia de todo lo que tienen, porque tú no estás dispuesto a competir. Tú eres el rey y entras al corazón a gobernar y a reinar como único rey, como único dictador. Y así debemos recibirte, no de manera diferente a esta. Y esto debe mostrar nuestra continua renuncia y el desapego de las cosas de este mundo, incluso las relaciones íntimas si es necesario por causa de ti, incluso si es quedarnos solos en este mundo por causa de ti. Sabemos, Señor, que una gran recompensa nos esperará ya en el cielo. Danos la gracia, danos la fortaleza que necesitamos y da la salvación a los que la necesitan también. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse, hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos esta mañana y les recuerdo, hoy a las 5 de la tarde tenemos nuestro culto vespertino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo y ahora que salimos de este lugar te pedimos que nos bendigas con un tiempo de comunión y de coinonía con nuestros hermanos, Señor, y pedimos tu bendición para el resto de este día y para el culto de esta tarde también, Señor. Nos despedimos en el nombre de Jesús.